Muy bien, Carlos, con referencia al tema del derrumbe del edificio, vino a hablar con nosotros el arquitecto legista Teodoro Rubén Potás. Hola, buen día. Tenemos un montón de preguntas para hacerle, Con todo arquitecto. gusto las voy a ir contestando. Tenemos el ingeniero al lado de todos. Lo primero que se pregunta a la gente es ¿qué pasó? Esto es lo que la gente se pregunta. ¿Qué pasó para que se cayera una parte de un edificio? Bueno, todavía no estaríamos en condiciones de decir exactamente qué sucedió. Ajá. Que si fue la obra, la excavación. Obviamente la excavación, la obra que del medio colindante, la parte de retroexcavadora. Y mientras tanto que todo esto no se vaya puliendo, o sea, desarrollando, primero vamos a ver que desde el punto de vista sociológico, ver qué está pasando. Arquitecto, le hago una pregunta. Cuando uno va a hacer una obra, ¿no? Y van a excavar, ¿hacen como una especie de recorrido por las obras linderas o por los posibles movimientos que puede haber? A ver si están bien y apuntalados los edificios y estructuralmente bien. Es un punto que se debería en este momento sumar a los tantos que se suman para las inspecciones de obras. En estos momentos no hay exactamente o legislativamente una ordenanza que libere. ¿Qué hay? Más aún el profesional dedicado, el responsable de la obra, tendría que presentar ese recorrido que hablamos, o sea, lo que se llama estudio de linderos. Eso queda librado a la responsabilidad del lindero para presentar ante cualquier anomalía. Arquitecto, para pasar al castellano, porque leí declaraciones de su colega, que estaba a cargo de la excavación del estacionamiento lindero, dijo, de repente, cuando estaban excavando, es como que había salido una burbuja de la tierra. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Me lo puede explicar? Bueno, eso de burbuja o vamos a decir, un asentamiento de un edificio que estamos hablando del 30, son 80 años, es un poco difícil de responder en estos momentos. Ajá. Primero me voy a adelantar al tema. Hay que peritar salvando ese área, que todavía estamos a tiempo antes que limpien todo. Entonces, ¿qué sucedió básicamente cuando este profesional dice una burbuja? Yo se lo traduzco. Se entiende como que faltaba parte de material y se reasentó la tierra. Pero esa tierra, bien lo dije ayer, es como ya está tan compensada, ya está tan compactada, que es como un monolito de masa que trabajó uniformemente durante 80 años. Entonces, que haya un agujero, por decir así, o se reasiente todo eso, es tan difícil que sería importante que ese área quede librada para un nuevo control, para un peritaje. Ahora, arquitecto, hay algo muy particular en este caso, que no fue una catástrofe por un vecino que alertó esto. Nadie en la obra vio lo que estaba sucediendo. La orden de la arquitecta que dijo el mismo viernes se va todo el mundo de acá, porque si no era un desastre. Nadie vio, pero en cierta manera, librando, que es lo más importante, la vida, es una catástrofe. Lo que sucedió no se vio o no se ve en la historia de la construcción dentro de lo que es... ¿A qué se refiere, arquitecto? Y que este tipo de quiebre de edificio, por lo general se derrumba de una, como se dice en el léxico, se derrumba de una, pero no se quiebra un edificio en una parte y la otra queda de pie. Entonces, lo que está sucediendo en estos momentos es algo que no tiene atrás una historia o antecedentes. Arquitecto, ¿y si no hubiese estado esta obra, este edificio nunca se caía o tal vez también podía haberse caído? Lo dudo. Hasta tanto no veamos, yo necesito que este profesional, es decir, lo digo a boca de cualquier otro profesional, presente el histórico, qué estaba haciendo y que presente, él debe saber. ¿Quién más que él debe saber? ¿Quién estaba moviendo la retroexcavadora? ¿Quién estaba al tanto? ¿Qué pasó? Lo sabrá él, porque yo lo que estoy viendo en las obras de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, de todos lados, que cuando están en el proceso de excavación, tratan la excavación como si nada hubiese alrededor. Claro. Es decir, si hay un edificio o hay un descampado es lo mismo. Es decir, va la misma empresa que se dedica a hacer excavaciones
para una obra que va a estar lindada de un edificio de 80 años, así hay un descampado al lado. Bien. Y además, como lo hizo, y esto que no suene despectivo, como lo hizo Pedrito y tiene experiencia, que lo haga Pedrito, porque yo el viernes a la noche me tengo que ir de fin de semana. Eso lo traduzco como que el profesional no estaba en obra, quedó el contratista dedicado a hacer toda la retroexcavación. Y siguió excavando. Siguió excavando y en un momento determinado, obviamente, nos encontramos Y arquitecto, otra cosa. Yo congelaría. Arquitecto, y los inspectores no están en obra. Y los inspectores tienen que estar en ese momento en la Claro, obra. pero no. Ayer lo dijo alguien del gobierno. No podemos dedicar a un inspector 24 horas. Obviamente ahí se traduce como que el arquitecto ponga un sobrestante técnico que al momento de hacer trabajos críticos pueda tener la responsabilidad. Pero volvemos a la pregunta que le hice yo al principio. Sí, Si uno antes claro. hace un estudio, no es lo mismo en un Por eso- descampado, hacer una torre de cero, Claro. en un terreno que tienes toda una manzana, todos vecinos. Acá que- no hay duda de una cuestión de contralor, pero la pregunta que ahora se hacen todos los vecinos, los 220, porque hay una parte que eran los que vivían en ese edificio, pero los vecinos, ¿qué seguridad y qué tranquilidad le dan después de un episodio de esto? ¿Qué puede suceder? Con respecto a las linderas, Sí, a los vecinos. todo. Ahora estamos trabajando en, vamos a decir, en un hilo. Primero, se cae, obviamente, todo lo que merezca, obviamente, un estado indiferente. ¿Qué quiero decir? Lo que quedó, hay tres estados. El estado que es estable, inestable e indiferente. El indiferente no se sabe para dónde va a ir, como que está en una punta. ¿Y esto está en indiferente? En indiferente. Lo Ah. que queda indiferente. Pero viendo la manera que se están desarrollando la demolición, es un edificio muy resistente. Digamos, no tienen claro, yo ayer lo escuchaba en TN, arquitecto, y usted decía de la forma en que el Bochín iba trabajando, que era a suerte y verdad, es decir, iban viendo a ver qué parte de la mampostería se iba cayendo para ver cómo resistía la estructura los golpes que le estaba pegando el Bochín, porque tampoco los ingenieros, los arquitectos tenían en claro cómo iba a responder Claro. el edificio ante la demolición. Previo a eso, bien que estuvieron, después de desarrollar todos estos acontecimientos, el cuerpo de especialistas en demolición, más que seguro, hizo un estudio anterior en maquetas, con programas especiales, para obviamente observar la manera en que resistía el edificio. Empezaron a tocar en distintos puntos del cuerpo que quedaba alzado. Entonces vieron una punta, y vio que después de un tiempo el Bochín empezó a darle cada vez más como con seguridad. Y que veíamos que se armaba y se generaba una suerte de agujero. Después más abajo hicieron otros. Estaban viendo la resistencia que ofrecía. ¿Y esto no se puede implodir? ¿No es mejor implodirlo o es muy peligroso? No, si ahí Peligrosísimo. quedan Desastre. todos los edificios circundantes, Claro, más que son claro, la edificios onda de expansiva. época. Ahora, de convengamos una acumulación. cosa, porque quizás la gente dice, bueno, ¿cuántos años tenía este edificio? Si yo con la retroexcavadora estoy haciendo un trabajo mal, se cae uno de 80 y uno de 5 también, ¿eh? Si yo voy No, el de socavando... 5 se cae más Por eso digo, Claro, por sí, eso, yo entonces voy si no vas a socavando, comparar por eso digo, porque la gente la dice, resistencia bueno, de un pero era un edificio antiguo edificio con los de antiguo, hoy. dice. Nada Pero que ver. el arquitecto No, estaba este bien es un- construido este edificio, ¿no? muy bien construido, calculado en ese momento a lo que llamamos en edificación a un régimen elástico que conserva coeficientes de seguridad muy altos con respecto a los de ahora, que utilizan coeficientes mucho más bajos para economizar Claro, la materiales. edificación. Ahora, yo le quisiera Ese edificio no hubo economía de hierros. Ese edificio es como, ayer bien lo decía, como una estructura de hierro y que tapada O sea, con bien hecho. Ahora la ladrillos. pregunta que le hago por desconocimiento en la materia, y se lo pregunto al ingeniero Moyo como usted arquitecto, digo, ¿se puede seguir en una obra en construcción haciendo una retroexcavación un día de lluvia como pasó en Buenos Aires el viernes? No. Si se tomaron las preventivas, se podría. O sea, eso significa más dinero. O sea que no se debería... Es lo que haber. pasa, lo que lamentablemente está pasando. Es tanto el furor de la construcción que muchas veces los profesionales, me incluyo, ustedes no sé, decimos que vaya el sobrestante, como usted bien dijo, porque esta obra es parecida a aquella y ¿Por qué no no hay dos explica qué obras es el iguales. Claro, El porque sobrestante, quedamos porque, yo quedo afuera. la verdad, el sobrestante- la gente también me El parece. sobrestante es, bueno, explíquele usted, es un profesional que tiene que estar en obra Es controlando. un profesional dedicado a seguir un plan de trabajos que el arquitecto Ajá. plantea en un organigrama, un Exactamente. PER, un camino crítico. Y Pero dice, como dijo el arquitecto, ahora esa
persona cuesta, vale, O sea, sería un y muchos no la supervisor. ponen. Un supervisor. otro profesional puede ser, otro Bueno, pero es la base de la arquitecto. estructura del edificio que esa supuesto. persona esté Te allí controla para de si llegó el garantizar material, los hace partes la construcción ahora de las los cosas que partes se hacen. diarios. Ahora, que se queda arquitecto, fuera de hora. yo, propietario de uno de los departamentos de ese edificio, me encuentro con semejante desastre, que estoy perdiendo por ahí mi única vivienda. Sí, y todo lo que tenías adentro. Y todo lo que tengo adentro, más allá de los valores afectivos que obviamente Sí, al uno margen. tiene y de la cuestión material que también se pierde. ¿Qué hago? ¿Cómo me defiendo? ¿A quién demando? En este momento es una Es de abogado ¿Quién más que de arquitecto, ¿no? Hay dos cuestiones. El profesional, no sé, obviamente posterior a los estudios se verá. El gobierno de la ciudad tendría que responder. Y en tal caso, ayer tuve una idea. ¿Por qué no se da una vivienda en el mismo lugar? En donde se va a Otra- construir a los No, damnificados. Esa edificación, lo que queda es un cuerpo que se tira abajo, que entren, que Claro. retiren Que lo hay que que construir queda nuevo y que le den la misma... Pero no que queda caiga. claro, ¿qué es lo que usted dice que se le dé una vivienda dónde? En el mismo lugar. En el mismo lugar, o sea, y con lo que ¿por van a qué? construir. Y bueno, Porque el no es cerca. resarcimiento que esperen este lugar y que hagan un Claro, edificio un poco el tema más es mientras económico. tanto, Esa ¿no? fue una idea Tendrá que colocarlo en algún lugar. Claro, Sí, ¿cómo lo es una colocás? idea que hay que ver si Que no, prospera. no, claro, creo Pero guarda con el obviamente. mientras tanto. Arquitecto, Aquí ¿Y quién, hay- perdón, ¿y quién pagaría esos costos de esa...? Y ahí tenemos, vamos a ver, ¿a quién adjudicamos la responsabilidad Se profesional? confirma que lo es un error de la empresa que corresponde- estaba construyendo, es la responsabilidad de la empresa. Claro, y en Y la parte del hay varios organismo que intervinientes en este corresponde caso. Hay varios intervinientes. a las infecciones también merece un par Arquitecto, establecido en eso, sí. muchísimas gracias. Supongo que lamentablemente, nada, en 48 horas más a ese edificio. Podemos ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero lo que va a quedar, ya le digo, que es el rescate, y ahí que hay personas de rescate, vamos a poder, por la manera en que se está realizando, va a quedar en pie, y bueno, lo que queda es la demolición y a una aventura de qué va a pasar. Claro. Arquitecto, gracias. No, lo merecen a todos. Muchísimas Muy gracias. claro, ¿eh? Totalmente. Muchas gracias. Llegaron las